Buenas noches, me presento. Soy María Elena Delgado Sánchez, maestrante de la Maestría en Educación por la Universidad IESPRO. Es un gusto saludarles en este webinar y a su vez presentar al ingeniero y maestrante José Nieves Rivas Rodríguez, quien es ingeniero electromecánico con especialidad en automatización por el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte. Actualmente se desempeña como docente frente al Grupo de Educación Media Superior en la comunidad de La Laguna Francisco R. Murguía, Zacatecas, y con 13 años al servicio de la educación. De igual manera, al maestrante José Carlos Ocaña Murillo, licenciado en Educación Física con 10 años de experiencia en el sistema educativo. Él es egresado de la Normal de Educación Física en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Ha prestado sus servicios en el Colegio Miguel Hidalgo y en la Normal Superior de Inclusión Educativa. Asimismo, tiene un año de preparador físico con el equipo Cafetaleros de Chiapas. Bien, con este webinar analizaremos la política educativa y prácticas pedagógicas, el cual es tema de la materia de Seminario de Análisis Sociopolítica y Económico del segundo semestre de la Maestría en Educación por la Universidad IESPRO de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el académico maestro Octavio García Ramírez. Asimismo, el objetivo de este análisis es el siguiente: reconocer la particularidad de la política educativa y por qué se puede contrastar con la realidad social, cultural y particular de la educación. Bien. Dentro de este enlace hablaremos de un tema sumamente importante y de interés público, en donde analizamos la política pública y las prácticas educativas. En este punto, comentaremos desde cuándo el Estado como gobierno organiza el sistema educativo, y es desde los tiempos pasados, en donde la educación era solamente para un sector de la población, como recordaremos, y el cómo en este aspecto se va modificando de acuerdo a la visión socioeconómica, ya que al iniciar revolución industrial, ustedes sabrán que con esto el hombre se va formando para prestar los servicios. Así pues, en las escuelas se estaba preparando para que el hombre fuera un trabajador, fuera un obrero. Bien, luego, con el desarrollo del mundo a partir de los siguientes años, es preciso que el niño se le eduque de acuerdo a las corrientes de los principales pedagogos y filósofos. Es en este rubro donde se inicia alrededor del mundo los conceptos de aprender para hacer, hasta llegar también a los conocimientos propios de la globalización, como los tecnológicos y científicos. Todo esto se adecua a los aspectos sociales y políticos, así como económicos, en donde la influencia de otros países, como vemos, se deja sentir en todos los gobiernos con el objetivo de insertar al joven en el mundo tecnológico de la actualidad. Por lo tanto, todo este mundo que gira alrededor de la educación en todos los países, incluso en México, se organiza de acuerdo a aspectos sociales, políticos y culturales. Así, la política educativa inmersa en lo social se propone edificar clases sociales principalmente trabajadoras, como lo vemos, por lo que el discurso de que el niño aprenda a hacer y ser, pues se edifica dentro de los sistemas económicos, sociales y culturales. Asimismo, el racionalismo, la modernidad y el liberalismo como proyectos ideológicos, culturales, económicos y políticos se toma en cuenta en la elaboración de los planes y programas, realizándolos en cada cambio de gobierno y en donde se modifican pues, los enfoques, las estrategias, etcétera, para que en lo político se observe el resultado a nivel nacional y también a nivel internacional. Dentro del racionalismo se analizan las teorías que se requieren implementar, así como la modernidad, en donde es necesario, como lo dije antes, preparar al niño para un mundo actual. En este aspecto, invito al profesor Carlos para que me conteste la siguiente pregunta.
México ha sido capaz durante las últimas 3 décadas de llegar a los ámbitos territoriales de la República Mexicana en el aspecto educativo. Sí, profe Carlos. Gracias, maestra. Bienvenida. Y pues es un gusto estar con usted en este webinar. Mucho. Sí, pues la verdad ha sido un gran reto, ¿verdad? No sabemos si en sí se acierta, si se ha logrado, pero la verdad ha sido un gran reto. Más que nada porque la educación no llega a todas las zonas marginadas, ¿verdad? Eh, Vaya, mi estado, Chiapas, eh, muchas zonas marginadas, muchos indígenas, entonces no podemos decir que sea ocupado territorialmente en todo lo que es la República Mexicana, pero es un gran reto, es un gran reto. Creo que también ahorita en estos 2 años que vivimos de pandemia, creo que muchos jóvenes, muchos niños, también nosotros como docentes nos vimos muy afectados. No todos teníamos un dispositivo móvil para hacer, nosotros para llegar a dar la educación y ellos para recibir. Entonces, creo que no se ha logrado en un total abarcar territorialmente, pero sí se ha avanzado con este tema de la política educativa, se ha avanzado y pues sigue siendo un reto para que año con año, ahora sí que reformas tras reformas, presidente tras presidente, a ver, se vaya mejorando. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, como dice el profe Carlos, en México la política educativa se ha fundamentado como necesidad y objetivo de campañas políticas, en donde se manejan pues conceptos como educación para todos, erradicación del analfabetismo, llevar la educación hasta los puntos más alejados del país, inclusividad, etcétera. Sin embargo, vemos que desafortunadamente la modernidad, la ciudad y la escuela, como en otros países, se desvincula de lo rural, dando por resultado, pues desgraciadamente, que la población se concentre en las ciudades y así ni los alumnos ni los maestros tienen arraigo en sus comunidades, desafortunadamente. La política educativa actual ha volteado a ver estos problemas, por lo que ha considerado trabajar en las áreas de oportunidades que presenta la educación. Asimismo, pues se fortalece y adecua los modelos educativos, dando más valor en la sociedad al docente y tomándolo en cuenta al mismo para que desde las aulas, como usted lo comenta ahorita, los niños no tenían dispositivos, pero tampoco los maestros podían llegar a esos lugares, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo? También en ocasiones el maestro no contaba con un adecuado equipo para comunicarse con ellos. En este caso, pues los objetivos que se están llevando a cabo se están dando ya desde la realidad de la escuela. Si se fijan ahora, a nosotros nos preguntan qué es lo que necesitamos, cómo vemos nuestro contexto, desde qué punto de vista se puede avanzar en lo educativo, pero a partir de la visión del docente dentro del aula, ¿verdad? Entonces, para que estas aulas, perdón, para que estos docentes dentro de las aulas realicen los objetivos reales, contextualizados, atendiendo a la diversidad cultural, geográfica, socioeconómica y enriqueciéndola desde la óptica de lo ecológico, de la equidad y de la inclusividad. En este término, invito al maestro José Nieves a que me ayude con esta pregunta. Profesor José Nieves, en este aspecto, le preguntamos, ¿los planes y programas actuales de educación básica son fundamentados teóricamente para alcanzar los objetivos que se plantean? Adelante, profesor José Nieves. Muchas gracias, maestra Mari. Siempre un gusto poder estar aquí con usted en su webinar. Saludo también al profe José Carlos. Es siempre un gusto y un placer poder compartir estos momentos con ustedes. Claro que sí, maestra. En cuanto a su pregunta, claro que sí, ya que tienen
tiene un marco teórico fundamentado en corrientes constructivistas, flexibles, como las aportadas por Vygotsky, Brunner, ¿verdad?, etcétera, y otros más actuales que desechan los modelos tradicionales, ¿verdad? Entonces, poco a poco los docentes actualmente se han ido acostumbrando, ¿verdad?, a este tipo de planes y programas que nos rigen actualmente. Esto se viene dando desde más o menos como de 2008, ¿verdad? 2009 aproximadamente, este cambio, ¿verdad? El enfoque que se le está dando en la actualidad es un enfoque por competencias y básicamente muchos maestros, me atrevo a decirlo, que estaban muy renuentes al cambio. Entonces, poco a poco han ido cambiando esa mentalidad, ¿verdad? Estaban en su zona de confort y poco a poco se han ido acostumbrando ya a este nuevo paradigma. Entonces, considero que sí ha tenido avances, ha tenido avances la educación en México. Sin embargo, considero que actualmente se están haciendo todavía otros cambios, ¿verdad? Tocábamos el tema el otro día sobre el programa, ¿verdad? El programa sectorial, que básicamente debemos dar una revisadita, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta también nosotros de todos los puntos que ahí se tratan. Entonces, tiene mucho que ver con nuestros planes y programas que estamos llevando a cabo en nuestra educación, maestra. Muchísimas gracias y estamos para servir. Muchas gracias, maestro José Nieves. Muy completa su pregunta, perdón, su respuesta en base a esta pregunta, muy fundamentada. Y efectivamente, como usted lo dice, los maestros, por lo regular, desgraciadamente, nos acomodamos en una zona de confort, desafortunadamente en cada sexenio, porque, como lo digo, desafortunadamente hay cambios, no hay secuencias. Por lo tanto, también es importante hablar en este rubro sobre el pensamiento pedagógico y sus teorías en tales pensadores e intelectuales, ya que son motivados por los ideales políticos de cada gobernante. Así pues, los planes y programas son fundamentados en su teoría por los mismos, pero también son movidos por los intereses políticos, por lo que modificarían con ello a la sociedad de una forma significativa. Las decisiones políticas y la administración educativa son los enlaces para que la burocracia sea la parte del control y la regularización de los estados y de estos para con toda la población. Así, la política educativa, como vemos, tiene un esquema completo y por esto es parte completamente de una política general que maneja y controla de manera oculta los planes y programas, los modelos y teorías, y por consecuencia son manejados por el Estado. Así como usted comenta, en cada sexenio hay un manejo, hay una disposición de nuevas estrategias, de nuevos caminos de nuevos modelos, de nuevos enfoques, y desafortunadamente se ve un cierre, no hay secuencia. Para esto me gustaría los dos maestros, José Nieves, José Carlos, que me ayudaran a contestar esta pregunta. En cuestión de proyectos educativos, ¿creen ustedes que México los ha propuesto con un procedimiento democrático o han sido simplemente impuestos? Adelante, maestros. Bueno, si me lo permite, ¿verdad? Claro que sí. José Para Carlos. empezar, híjole, pues muy difícil, ¿verdad? Esta pregunta, porque de mi parecer creo que sí han sido impuestos, ¿verdad? Creo que con esto vamos y vamos a unos años atrás. Creo que sí nos impusieron que varios compañeros maestros y todo eso hacían huelgas, hacían paros sobre estas nuevas reformas que imponían, ¿verdad? Sí. Y que para el gobierno decían que era favorecer al docente, pero para docentes creo que no favorecía, ¿sí? Entonces, creo que sí se han impuesto, ¿verdad? Todas estas reformas. Creo que sí debemos de
el gobierno debe de analizar antes, debe de consultar a los maestros para que sea de un común acuerdo, no nada más imponer esto es, y luego caigamos en lo mismo que se ha cometido los errores de que luego va los, los trabajadores, los docentes, los maestros en contra del gobierno por la imposición de nuevas reformas. Así es, maestro. Maestro José Nieves, ¿tiene alguna opinión respecto a esto? Sí, claro que sí, maestra. Mire, yo considero que actualmente se está tomando mucho en cuenta la participación, por ejemplo, de las academias estatales. Y esto con la finalidad de hacer una revisión exhaustiva acerca de voy a regresarme un poquito acerca de los planes y programas de estudio, que también son proyectos educativos. Mientras que en décadas anteriores eran impuestos por el gobierno. Cabe mencionar que un proyecto educativo también es un instrumento de planificación, ¿verdad? Y de gestión, mismo que posibilita la inclusión de la mayoría de los miembros de una comunidad educativa, permitiendo hacer visible la visión y la misión de una escuela a través de una programación de estrategias para mejorar la gestión de sus recursos y la calidad de sus procesos, en función, claro, del mejoramiento pues, de los aprendizajes de los chicos. Entonces, sí considero que anteriormente eran impuestos, ¿verdad? Hoy me atrevería yo a decir que sí nos están tomando en cuenta, ¿verdad? Poco a poco nos están tomando en cuenta ya a las academias estatales. Yo, por ejemplo, en mi escuela, hace poquito nos citaron por áreas, ¿verdad? Yo soy del área de matemáticas y aquí en el estado de Zacatecas, pues en mi subsistema, que yo pertenezco al subsistema de CECITES, estuvimos asistiendo por academia a analizar, ¿verdad? A tomar en cuenta las acciones que debíamos de tomar en cuanto a lo que nos mandaban nuestras autoridades educativas. Entonces, eran aportaciones de cada uno de nosotros, pero sí estábamos revisando cada una cada uno de los criterios que ahí se tomaban, ¿verdad? Entonces, pues poco a poco se ha estado erradicando esa cuestión de imponer, ¿verdad? Pues esa sería mi participación, maestra. Sí, sí, muy acertada su respuesta, al igual que el profesor Carlos. Aquí haremos un equilibrio entre que vamos en el camino, poco a poco se está revalorizando al maestro, se le está dando voz, ahora sí que voz y voto, para que, como lo comentaba también anteriormente, para que desde las aulas nosotros presentemos las necesidades, lo que realmente se requiere para así realizar un proyecto educativo completo y que no se nos esté imponiendo. Yo recuerdo que en los años 80, como educadora, a nosotros nos dictaban los temas a realizar, a trabajar con los niños. Después se fue trabajando el método de proyectos en donde ya la actividad salía tanto de los niños como del maestro. Luego viene otro tipo de trabajo por áreas en donde ya se le da al niño la oportunidad, como se refieren en las teorías pedagógicas, de que el niño interactúe con el objeto, de que el niño sea y realice. Entonces, esto poco a poco ha ido encaminándonos a que, pues otra vez, como lo menciono anteriormente, se revalorice el maestro, se vea al maestro como el centro de un todo, como le veíamos en temas pasados, poner al maestro, al docente en el centro y a partir de ahí ir trabajando pues toda esta política educativa. Estoy de acuerdo, sin embargo, también con el profe José Carlos, porque aún estamos en el camino. Entonces, en este camino vamos a ir nosotros, los docentes, luchando, pero ya de una manera más fundamentada, más argumentada de lo que queremos, de lo que necesitamos y del lugar en el que estamos en la sociedad.
Entonces, pues me recuerdo también en esta lectura donde dice, por ejemplo, en España, ellos se desvinculan o están al margen de la política, de la sociedad, pero ellos se van solamente a una educación privada. Y entonces esto trae por consecuencia que haya mucho rezago educativo. Sin embargo, en nuestro país no sucede así. La política educativa está inmersa, está dentro de la sociedad, de la política de lo sociocultural. Entonces esto hace que pudiéramos decir, embonemos todo lo que es la educación dentro de la sociedad, de la economía, lo cultural, para que esto no salga afuera, ¿verdad? Y por esto es que el país está tratando de llegar a todos los rincones del país, de nuestro territorio, está tratando de que haya más alfabetización, está tratando de que haya más inclusividad, está tratando de que haya más equidad, todos estos conceptos que nos van a llevar pues a ser un país mejor. Les agradezco, maestros, y pues como conclusión decimos que la política educativa de cada país es una organización cada vez más grande que cualquier aspecto social o meramente político, ya que es iniciada en la sociedad misma, como lo decía, en el aspecto económico y en lo político. En la sociedad, porque surge a partir de la necesidad de agruparse de manera jerárquica para adquirir conocimientos en lo cultural, porque integra desde el origen de cada país todos los conocimientos adquiridos, y no solo de ese país, sino de todo el mundo político y económico, y porque es la base del desarrollo del progreso de un país y del mundo. Entonces, la política educativa y las prácticas pedagógicas van de la mano, primero porque las teorías se fundamentan en los intelectuales, los cuales también son partidarios de uno y de otra ideología, por lo cual también pues se requerirán tales teorías según los intereses de cada gobierno y de cada país. Maestros José Nieves, maestro José Carlos, les agradezco muchísimo su atención, su participación, sus argumentos muy bien fundamentados, y también le agradezco su fina atención en esta participación de este webinar. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gusto saludarla. Muchas gracias, maestra. Es un honor. Gracias. Y gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Hasta luego y buenas Gracias. noches, maestra. Hasta luego. Muchas Buenas gracias. noches. Bye. Bueno.